Bueno, ¿quiénes faltan? A ver, falta Viviana. ¿Quién Felipe. más falta? Sí. Bueno, ya viene Viviana. David Ricardo ya está. Sí, ya está. Falta Felipe. Sí, señor. ¿Ya entró Viviana? Sí, Viviana ya está. Ah, bueno. Da inicio que Felipe ya entra, Harris. Bueno. Ah, listo, vale. Listos, muchachos, entonces terminemos el programa, por favor. Listo. Seguimos con Lupa Política. Gracias por seguir en sintonía. Ahora le damos paso a nuestro compañero de la mesa, David Cruel, que nos tiene más información. David, cuéntanos qué nos tienes más en este momento. Vale, Harrison. Bueno, le cuento que salí a hacer una pequeña encuesta para saber cómo se comporta la población ante una elección electoral. Y desafortunadamente encontré que las personas están bastante disgustadas con este tema. Y bueno, ya que nos encontramos en esta sesión tan polémica para varios, les contaré cómo se lleva a cabo una buena elección electoral. Por acá puse 4 pasos que se deberían seguir o que rigen más bien la directiva para la elección. La primera de ellas es elegir la mesa directiva de la Asamblea Departamental en Cundinamarca. La segunda sería elegir las comisiones permanentes y accidentales de la Asamblea Departamental en Cundinamarca. La tercera sería elegir el controlador departamental mediante convocatoria pública conforme a lo establecido en la Constitución, las demás leyes y las normas complementarias, siguiendo los principios de transparencia, publicidad, objetividad, participación ciudadana y equidad de género para el periodo igual al del gobernador. Y la última de ellas sería elegir el secretario general de la Asamblea Departamental de Cundinamarca, precedida de una convocatoria pública, incluyendo procedimientos que garanticen los principios de publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad de género y criterios de mérito para su elección de conformidad con la ley y reglamento. Cabe destacar, y por otra parte, que las funciones que deben cumplir las asambleas departamentales están determinadas por 2 artículos de la Constitución Política, que son desarrollados por diferentes leyes y decretos. Bueno, Felipe, oyentes, acaba de salir el comunicado oficial de la Asamblea Departamental de Cundinamarca, en el cual hay varios puntos interesantes e importantes que toca resaltar. Felipe. Juan, entonces empecemos por resaltar el primer pronunciamiento oficial que dice el diputado Víctor Julián Sánchez Acosta, ponente del proyecto de ordenanza número 013-2020, por la cual se modifica el presupuesto general de rentas y recursos de capital y de apropiaciones del departamento de Cundinamarca para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020. Socializó los avances del mismo con los demás miembros de la Duma departamental. Bueno, Felipe, y complementando ese punto hay que tomar en cuenta que de igual forma el diputado Hermes Villamil Morales dio a conocer los hechos más relevantes del estudio del proyecto de ordenanza número 015-2020, por la cual se autoriza al gobernador departamental de Cundinamarca para enajenar y disponer de bienes muebles dados de baja cuya propiedad es del departamento de Cundinamarca. Después de eso, oyentes, se realizó la Comisión de Hacienda, Crédito Público y Control Fiscal, presidida por la diputada Constanza Ramos Campos. Durante la jornada fueron aprobados en segundo debate los siguientes proyectos de ordenanza.
Proyecto de ordenanza número 016 de 2020, por la cual se autoriza al gobierno departamental para asumir obligaciones que afectan el presupuesto de vigencias futuras ordinarias. Ponentes honorables diputados Luis Haroldo Ulloa Linares y Hermes Villamil Morales. También se aprobó el proyecto de ordenanza número 017 del 2020, por la cual se autoriza un cupo de endeudamiento para financiar los planes y programas de inversión pública contenidos en el Plan Departamental de Desarrollo 2020-2024 llamado Cundinamarca Región que Progresa. Se autoriza al gobernador de Cundinamarca para contratar las operaciones de crédito y se dictan otras disposiciones. Ponentes, diputados Constanza Ramos Campos y Víctor Julián Sánchez Acosta. Por último, se aprobó proyecto de ordenanza número 018-2020, por la cual se conceden descuentos en el impuesto sobre vehículos por matrículas nuevas. Ponente, honorable diputada Constanza Ramos Campos. Seguiremos muy pendientes de todos los comunicados oficiales y se los comunicaremos de inmediato a ustedes, oyentes de La Lupa Política. Seguimos en cabina. Importante dato, muchachos, un importante dato. Y seguiremos conectados con ustedes para saber más información que tengan para nosotros en Lupa Política. Siendo las 6:52 y ahora en estos son uno de los comunicados de prensa de la Asamblea de Cundinamarca. David, vamos contigo. Sí, señor Harrison. Y bueno, una de las varias noticias que salieron a la luz pública en la semana anterior de la Asamblea Departamental, se las tengo acá en la Lupa Política, y fue que la Casa de Juventudes para gestionar empleos, propuesta presentada a diputados del Magdalena. La Asamblea Departamental se convirtió en un escenario abierto para jóvenes que pidieron ser escuchados en el recinto, y tras proposición del diputado Jair Mejía, se declaró sesión informal y fueron presentadas propuestas para el Magdalena. Un boletín de prensa número 87 que salió de la Asamblea de Cundinamarca, informando el cierre del periodo de sesiones extraordinarias. Durante la jornada se realizó el cierre del periodo de sesiones extraordinarias de los meses de agosto y septiembre, donde el doctor Freddy Orjuela, secretario jurídico del departamento, agradeció nuevamente a los honorables diputados por compromiso en el estudio, análisis y aprobación de los diversos proyectos de ordenanza. Otro boletín de prensa que salió al público, el número 85, en la Asamblea de Cundinamarca, fue que el Duma departamental continúa estudiando diversos proyectos de ordenanza. El pasado 11 de septiembre de este mes, en el recinto de la Asamblea Departamental de Cundinamarca, fueron socializados los informes de ponencia de los siguientes proyectos de ordenanza. El proyecto de ordenanza número 020 del 2020, año rigente, por la cual se modifica el presupuesto general de rentas y recursos de capital y de apropiaciones del Departamento de Cundinamarca para la vigencia fiscal del día 1 de enero al 31 de diciembre del año actual. La honorable diputada Constanza Ramos Campos, ponente de este proyecto, durante su intervención sostuvo: este proyecto tiene como objetivo modificar el presupuesto de la Secretaría de Planeación. Por eso hemos estudiado la viabilidad desde diversas áreas para que en los próximos días sea votado en tercer debate en la Duma departamental. Otro boletín de prensa, este es el número 84 de la Asamblea de Cundinamarca, nos afirma que sigue trabajando en pro de los cundinamarquenses, la Asamblea Departamental. En la sesión plenaria y extraordinaria del día 15 de este mes fue aprobado en primer debate el proyecto de ordenanza número 026 del año 2020, por la cual se autoriza al Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca, el ICU, para asumir obligaciones que se afectan el presupuesto de vigencias futuras y ordinarias. Para la sustentación del mismo estuvo presente la gerente del Instituto de la Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca, del ICU, Nancy Balbuena Ramos, quien sostuvo que este proyecto brindará beneficios en el desarrollo de proyectos relacionados con vías
infraestructura y maquinaria en el departamento de Cundinamarca. Asimismo, oyentes, como lo oyen, la Secretaría de Hacienda, Erika Elizabeth Sabogal Castro, socializó la viabilidad del proyecto desde su área. Y finalmente, el secretario jurídico Freddy Gustavo Orjuela Hernández sostuvo: hemos realizado un análisis detallado de toda la normatividad de las vigencias futuras ordinarias y queremos decirles, honorables diputados, que todos los requisitos han sido cumplidos. Bueno, queridos oyentes, espero que les haya servido este pequeño retweet de las noticias que salieron a la luz la semana pasada. Gracias, David. Ahora vamos con mis compañeros de la mesa que nos tienen unos apuntes importantes. Bueno, en este momento vamos a hablar de las prohibiciones que tienen los diputados. Vamos a hablar de una de las más importantes: incumplir los deberes o abusar de los derechos o extralimitar las funciones contenidas en la Constitución, los tratados internacionales ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas y los contratos de trabajo. Otra es incumplir de manera reiterada e injustificada obligaciones civiles, laborales, comerciales o de familia impuestas en decisiones judiciales admitidas en diligencia de conciliación, o también incumplir cualquier decisión judicial, fiscal, administrativa o disciplinaria en razón o con ocasión del cargo o funciones, u obstaculizar su ejecución. Otra prohibición de los diputados es imponer a otro servidor público trabajos ajenos a sus funciones o impedirle el cumplimiento de sus deberes. Otra de las cuales puede incumplir un diputado es aceptar sin permiso de la autoridad correspondiente cargos, honores o recompensas provenientes de organismos internacionales o gobiernos extranjeros o celebrar contratos con estos sin previa autorización del gobierno. Otra prohibición, tener simultáneamente más de un empleo público o recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público o de empresas o instituciones en las que se tenga parte mayoritaria en el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley. Omitir, retardar o no suministrar debida y oportuna respuesta a las peticiones respetuosas de los particulares o a solicitudes de las autoridades, así como retenerlas o enviarlas a destinatario diferente de aquel a quien corresponda su conocimiento. También está prohibido el pago o percibir remuneración oficial por servicios no prestados o por cuantía superior a la legal, o reconocer y cancelar pensiones irregularmente reconocidas, o efectuar avances prohibidos por la ley o los reglamentos. Está prohibido también proporcionar un dato inexacto o presentar documentos ideológicamente falsos u omitir información que tenga incidencia en su vinculación o permanencia en el cargo o en la carrera o en las promociones o ascensos o para justificar una situación administrativa. Está prohibido ocasionar daño o dar lugar a la pérdida de bienes, elementos, expedientes o documentos que hayan llegado a su poder por razón de sus funciones. Y manifestar indebidamente en acto público o por los medios de comunicación opiniones o criterios dirigidos a influir para que la decisión contenida en sentencias judiciales, fallos disciplinarios, administrativos sean favorables a los intereses de la entidad a la cual se encuentra vinculado en su propio beneficio o de un tercero. Gracias a todos los compañeros de la mesa por estos comunicados y ahora pasamos con Juan y Felipe que nos comentan más acerca de las elecciones de los diputados. Claro que Juan sí, y Felipe. Harrison. Antes de la elección de las asambleas se debe tener claro cuándo se eligen los diputados. El último domingo del mes de octubre se eligen los diputados en todos los departamentos del país.
También se eligen gobernadores, alcaldes, concejales, ediles o miembros de juntas administradoras locales. Pero mi pregunta es, ¿quiénes los eligen, Juan? Los ciudadanos residentes en los distritos y municipios del departamento. Esta residencia se refiere al censo electoral en el cual se encuentra registrado el volante. Y sabiendo esto, Felipe, ¿cómo se realiza el proceso de elección de las asambleas? Los partidos o movimientos políticos presentarán unas listas cerradas o abiertas y candidatos únicos. El número de integrantes de cada lista no podrá exceder el de curules o cargos a proveer en la respectiva elección. Claro que sí, cabe aclarar que las asambleas departamentales están integradas de manera impar por un mínimo de 11 y un máximo de 31 personas. Cada vez que un nuevo censo se apruebe, aumenta la base sobre la cual se fija el número de diputados de cada departamento, en la misma proporción de la población. La distribución se hará entre las listas de candidatos que superen un mínimo de votos o un umbral. Este umbral no podrá ser inferior al 50% del cociente electoral, conforme lo establezcan la Constitución y la ley. Las listas cerradas de cada movimiento o partido político reúnen a los candidatos a la asamblea en un orden establecido por ellos mismos. Así, el elector vota por el partido o movimiento sin poder alterar el orden de la lista y las curules se asignan en el orden en que se encuentren los candidatos en ella. En cambio, las listas abiertas dan paso al voto preferente. Además de votar por un partido o movimiento político, el elector vota por el candidato que prefiere entre los incluidos de la lista que aparezca en la tarjeta electoral del movimiento o partido. Gracias muchachos por esa información, siendo las 7:02 de la noche y ahora para cerrar el programa, hemos mencionado de un repudiable hecho ocurrido hace aproximadamente 13 años, con intención de recordar y brindar homenaje a las víctimas. El 11 de abril de 2002, las FARC se tomaron la Asamblea del Valle del Cauca, en Cali, y secuestraron a 12 diputados. En este hecho, 3 personas perdieron la vida. Un policía que vigilaba el edificio, un camarógrafo que cubría la noticia y el conductor del carro que transportaba el videógrafo. 5 años después, el 18 de junio de 2007, el país conoció otro hecho atroz que prolongó el duelo. 11 de los diputados habían sido asesinados por la guerrilla. El único sobreviviente era Sigifredo López. Para hacer memoria, tenemos una columna de Ángela María Cadavid llamada 12 años después de la masacre de los diputados. En esta fecha es inevitable recordar las palabras del entonces presidente Uribe dirigidas a los familiares. El día que nos enteramos de la masacre de los diputados, a ustedes les tocó poner la cuota de sacrificio por este país. Colombia en 20 años se los agradecerá. Lo más grave de esa afirmación fue que la hizo en ejercicio de su cargo, que le demandaba la obligación constitucional de proteger la vida de los ciudadanos. En nuestro país no existe la pena de muerte, ni siquiera para los peores criminales, como violadores y asesinos de niños. No obstante, se condena a muerte a quienes quedan en manos de actores ilegales. En Colombia existen más de 150.000 desaparecidos. Sus familias no volvieron a saber nada de ellos. Y el Estado se desentendió de la obligación de proteger sus vidas. Se hizo el de la vista gorda ante las prácticas perversas de la guerra en la que incurrieron varios de sus agentes corruptos. Los secuestrados quedaron a merced de sus captores, en ese tiempo llamados terroristas, y quienes nunca reconocieron el VIH y a quienes no se les dio estatus de beligerantes, pero que ejercían el control de las zonas salidas del narcotráfico, donde se adelantaban intensos operativos militares. Allí, en la mitad de la nada, en medio de la selva, los diputados quedaron abandonados a su suerte, indefensos, condenados a muerte. Los familiares suplicamos al Estado y a las FARC y a las instancias internacionales proteger sus vidas, como lo hizo el canciller Fernando Londoño en carta dirigida al presidente Carlos Lleras en 1970. No creo que moralmente pueda el poder político dificultar y hacer imposible el primero de los derechos humanos, que es el de la legítima defensa a la vida. El presidente Lleras accedió a la desmilitarización y despeje de una zona del departamento del Caldas,
y el doctor Londoño fue liberado por sus secuestradores. Muchos acuerdos se han firmado en la historia de la humanidad para salvar la vida de rehenes. Existían razones históricas, políticas, jurídicas y humanitarias para realizarlo. Con esto no se podía ni se exponía a la sociedad. Confiábamos en la política de seguridad en manos del ejército y la policía. Estábamos convencidos, como lo aseguró el presidente Sharon en el momento de liberar a los prisioneros palestinos. Si los que hoy libero se arman y se vuelven contra mí, mi ejército los vuelve a capturar y en ese momento la justicia va a actuar con mayor rigor. A pesar de la insistencia, gestión y reclamación de los familiares ante las instancias competentes, 13 años después de la masacre de los diputados siguen preguntas sin respuesta. ¿Por qué la gobernación del Valle no aumentó las medidas de seguridad como lo solicitaron los diputados antes del secuestro? Si fue posible firmar un acuerdo de paz que desarmó a la guerrilla más antigua del continente, ¿por qué no fue posible suscribir un acuerdo humanitario para la libertad de los secuestrados? ¿Por qué no se atendieron las alertas tempranas de la Defensoría que advertían del peligro inminente que corrían los diputados secuestrados? ¿Por qué dejaron de pagar sus seguros de vidas violando la ley 986 del 2005, que protege a las víctimas del secuestro y sus familias? ¿Por qué la Fiscalía no ha dictado las medidas cautelares para proteger los bienes incautados a las FARC? 2.3 billones de pesos y los entregados por esa guerrilla, 823.534 millones de pesos. Recursos que deben ser usados para reparar a las víctimas, como lo ordenó la Corte Constitucional el pasado 28 de marzo. ¿Por qué la JEP no ha dictado las sanciones contra los responsables del secuestro y asesinato de los diputados, quienes ya confesaron ser los responsables de estos crímenes de lesa humanidad? ¿Por qué no nos han llamado a escuchar las declaraciones de los exguerrilleros? ¿Por qué la justicia no falta al proceso que se encuentra a despacho desde el 2013? Y con esto recordamos unos tiempos terminantemente pues dolorosos. Y con esto damos por terminar nuestro programa en la noche de hoy. Gracias por estar en sintonía en Lupa Política. Recuerda nuestras redes sociales. Estaremos muy pendientes a todos sus aportes, de lo que nos quieran contar, si quieren que en la próxima ocasión hablemos de algún tema en específico, pues escríbanos a nuestras redes sociales. Saben que nos encuentran en Facebook como Lupa Política, en Instagram como @lupa_política y en Twitter como @lupa política. Muchas gracias a mis compañeros de mesa, Julián Rincón. Sí, muchísimas gracias por la sintonía. Nos estamos viendo nuevamente el próximo lunes con un programa bastante especial que vamos a tener sobre Colombia y muchísimas gracias por la sintonía. Gracias, Julián. Viviana Bernal, muchísimas gracias por estar con nosotros en la mesa de la noche de hoy. Gracias, Harrison, a ti y a mis compañeros de la mesa, a nuestros oyentes por acompañarnos en otro programa de Lupa Política. Como dijo mi compañero Julián, nos vemos. Listo, Viviana, gracias. Y David Cruel, muchas gracias por estar en la noche de hoy con nosotros en la mesa. De antemano, muchas gracias a todos los compañeros de mesa, a todos los oyentes que reportaron sintonía a esta hora. Y bueno, fue un placer, digo a voz general, con todos mis compañeros, estar aquí en este espacio y demostrarles un poco los conocimientos que hemos investigado sobre este tema. Los esperamos y chau, chau. Gracias, David. Juan Velázquez, muchas gracias por estar con nosotros en la noche de hoy en nuestra mesa. Claro que sí, Harrison. Muchas gracias a usted, a mis compañeros de trabajo y a los oyentes que nos escucharon. Y siempre pendientes de la información que en este programa vamos a dar verídica y sobre todo lo más rápido posible para que nuestra audiencia se entere lo más rápido de la realidad de nuestro país. Así es, Juan, así es, y nos seguiremos escuchando en una próxima ocasión. Felipe García, muchísimas gracias por estar con nosotros en la mesa. Gracias, Harrison, y gracias a todos mis compañeros por todo lo que pudimos aprender en este día. Aprendimos cosas como qué son las asambleas, para qué sirven en la sociedad, y pues también me interesó mucho saber que
de por sí cualquiera de nosotros podría ser un diputado si se lo propone porque pues somos ciudadanos en ejercicio. Así es, Felipe. Y quien les habla, Harrison Salazar. Muchísimas gracias a todos por esta sintonía en la noche de hoy. 7:10 de la noche. Nos encontraremos en una próxima ocasión. Muy buena noche. Bueno, muchachos, listo el programa de La Lupa Deportiva. Lupa Política. Eso, La Lupa Política. Pues la lupa deportiva es la suya. Bueno, en primer lugar, Viviana, tienes que tienes que acostumbrarte a no tutear, ¿vale? Una cosa es que lo hagas en Ok. tu vida cotidiana y que, pues, digamos que sea tu forma de hablar, de expresarte, pero en la radio el tuteo le quita formalidad a un programa, ¿de acuerdo? Le quita como seriedad al tema. Entonces, independientemente de la forma como tú te expresas en tu vida cotidiana y pues cómo te relacionas con la gente, en los programas de radio hay que tener cierta formalidad. Por lo tanto, no tutear, ¿vale? Ninguno, ¿cierto? Tenemos la costumbre de que, por ejemplo, nosotros los hombres tuteamos a las mujeres, ¿cierto? Y entre nosotros los hombres nos usteamos, pues para utilizar ese verbo que no existe, obviamente, o nos tratamos de usted, ¿cierto? Entonces, por favor, cuando estén en un programa de radio, por favor, no tutear. Es absolutamente informal y se escucha horripilante. Ustedes simplemente remítanse a los medios de comunicación serios, a la televisión y dense cuenta que no se oye bien el tuteo al aire. ¿De acuerdo? Entonces, en ese orden de ideas, por favor, no hacerlo. O acostúmbrense a no hacerlo al aire. Tocaron muchos temas en su programa, muy pedagógico, muy, digamos que tuvieron la posibilidad de meter varios temas. Lo que pasa es que ustedes lo hicieron muy largo, tocaron documentos supremamente largos, sobre todo cuando se metieron con el tema de los comunicados de prensa, comunicados supremamente largos, no les supieron resumir y eso les consumió una muy buena cantidad de tiempo y realmente se estaba tornando muy monótono ese pedazo de los comunicados de prensa. Lo hubieran resumido, le hubieran dado otro manejo para que no se hubieran alargado tanto en esos comunicados. Pilas con la vocalización en la lectura. Se equivocaron bastante en algunas partes, sobre todo porque habían unas que estaban libreteadas y habían otras que en la cual utilizaban ustedes el tema de como hacer como una breve, ¿cómo se llama? Una representación de invitados al aire, ¿cierto? Y esas partes libreteadas creo que pudieron haberlas interpretado un poquitico mejor, no haberse ceñido tanto a la lectura del libreto, tuvieron fallos en la lectura, ¿vale? Y aparte de todo, leían con la boca cerrada, como que no articularon bien, entonces tener mucho cuidado con eso. Es preferible, vuelvo y les digo, interpretar para que la cosa salga un poquito más natural. Me gustó mucho la dinámica que ustedes utilizaron en el libreto, inclusive dividiendo los párrafos para que varios locutores, o por lo menos entre 2 o 3 locutores, pudieran desarrollar un tema. Eso estuvo bastante acertado. En cuanto al libreto, eso le da mucha dinámica, creo que yo se los dije anteriormente, eso le da mucha dinámica al programa. Ojo con los textos muy largos, les decía que pues ustedes se metieron con el tema de comunicados de prensa, pero también había otros pedazos de libreto que fueron bastante largos, y vuelvo y digo, es preferible que los hagan más cortos, más contundentes
y que se especifiquen en algunos detalles porque le dan muchas vueltas al tema a desarrollar. La columna viniendo de la pluma de una dama, la debió haber leído la dama. Ahí sí creo que decidieron mal en ese tema, porque si la columna era de una mujer, pues hombre, ahí está Viviana para que lea. Entonces era preferible que le hubieran puesto voz de mujer a esa columna escrita por esta periodista, ¿vale? Y obviamente haberle dado la interpretación que era. No quiere decir que Julián lo hubiera leído, que Juan lo hubiera leído mal, sino que creo que hubiera sonado un poquito más acorde, ¿cierto? Que si la que escribió la columna fue una mujer, pues que lo hubiera leído la mujer del grupo. ¿De acuerdo? Igual, pues son las decisiones que se tomaron en cuanto al tema del programa. Creo que fue un programa muy bien explicado, un programa con una muy buena pedagogía. Creo que hay algunas formas que tienen que trabajar y corregir, ¿vale? Para que el programa no se vuelva muy pesado en ciertas partes, sino que mantenga una dinámica. Pudieron haberlo hecho a manera de debate, pudieron haberlo hecho a manera bueno, como lo hicieron, está bien. Tal vez haber recortado algunos textos, ¿cierto? Pero aspiro y espero que esta investigación que ustedes hicieron dentro de los espacios que les correspondió a cada uno. Bueno, a Fabián no lo mencionaron, pero ni a... No. Profe, le digo la verdad, nosotros teníamos lo de Fabián y tocó recortarlo, ¿sí? Porque pues no sabíamos si él al fin iba a estar o no, entonces por eso no se incluyó. No, y está bien que lo hayan, es decir, que él haya hecho su parte. Yo por eso les pregunté que si ustedes lo cubren, es decir, que si el trabajo al final de cuentas pues no tuvieron ningún problema con él, que al final de cuentas lo de él fue un tema técnico y que de todas maneras está el respaldo de todo el grupo para cubrirlo. De eso no me cabe ninguna duda y ustedes mismos lo hicieron. Lo que pasa es que pues al menos haberlo saludado, no, nuestro compañero Fabián no, sí, no puede estar por algún tema técnico. Acuérdense de él. Él hace parte del grupo. Vale, profe. ¿Sí? Bueno, digo yo. Muy actualizado. Estuvo bien haber tocado al principio el tema de la mesa directiva, muy actualizado. Creo que también tocaron algunos ejemplos. Chévere que hayan tocado el tema de los diputados del Valle, ¿cierto? Que tal vez ha sido el caso más sonado de transgresión de un grupo guerrillero al poder legislativo en Colombia, porque pues aparte pues, de los atentados que ha habido en el Congreso y digamos que ciertos planes para atacar a ciertos congresistas y los secuestros, digamos que nunca llegaron a atreverse a tanto de irse a meter a la Duma, es decir, al edificio, allá a la reunión y haberlos sacado a todos para secuestrarlos. Eso creo que es la primera vez que ha pasado aquí en Colombia, o la primera vez que pasó, y es la única porque no ha vuelto a suceder un caso tal, y realmente qué bueno que ustedes se hayan acordado, hayan tocado ese tema y lo hayan desarrollado. Vuelvo y digo, creo que se equivocaron fue en no haberle dado a la dama la lectura de la columna que escribió una dama. Eso sí creo que me pareció como que el detalle que no debió, o debieron haberlo decidido mejor, haberlo pensado de otra manera. ¿Vale? Entonces, muchachos, muy bien, afortunadamente. Gracias, profe. 4-5 la nota. Gracias, profe. Listo, profe. Listo, profe. Obviamente para todos, gran trabajo, muy buena investigación. Ojalá que lo tomen como referencia para que hayan quedado claros en el tema de las asambleas. No es un tema tan grande, ¿vale? Pero la verdad
prefiero que estos temas así, cortos, concisos, precisos, los hagan ustedes practicando esto, que es el cuento que ustedes van a hacer de ahora en adelante, ¿vale? Entonces, pues, qué bueno que hayan hecho este trabajo, me gustó muchísimo. Hay que ir corrigiendo, ir entrenando muchísimas otras cosas en cuanto al tema de locución, pero bueno, eso lo vamos a ir manejando más adelante. ¿Listo? Entonces, muchachos, creo que ya nos queda muy poco tiempo para terminar, así que para la próxima semana, cada uno de ustedes va a escribir una cuartilla, como lo hemos hecho anteriormente, cada uno va a escribir una cuartilla acerca de lo que piensan del presidente de la República. ¿Vale? Y cada uno va a expresar su opinión en una cuartilla. ¿De acuerdo? Denle duro, bien puedan. Están en todo su derecho. ¿Vale? Esto para que los señores del ejército que nos están viendo a esta hora sepan que su jefe, qué es lo que piensan estos estudiantes, este grupo del CST, del presidente de la República. ¿Vale? Listo, profe. Listo, ¿De profe. qué me hablas, viejo? Quería ver. Bueno, Vamos a desquitar. muchachos, entonces, no, pero suavecito, ¿no? Suavecito. Y sin palabras altisonantes. Sí, No se total. permite. Ahí le ponemos el bi. No se permiten groserías en el texto. Les queda de media hoja. Y bueno. El presidente es una grosería que hacemos. Bueno, muchachos, ¿Qué hacemos, vuelvo y digo, Careparto? esas son opiniones personales, porque, para que después no van a decir que es que son opiniones mías, personales. Están adoctrinando Porque ni nada después, de eso. exactamente, después salen y dicen, es que en el CST adoctrinan a los estudiantes. Ese Y que- profesor Vargas adoctrina a los estudiantes y los pone a pensar y los pone en contra del presidente de la República. Que Gustavo Bolívar no está dando clases, que Sí. Petro no está dando clases. Exactamente. Sí. Entonces, por Y favor, no ven ellos que Aquí ellos, los el únicos presidente imitadores mismo se de queda Petro, clase. el único imitador de Petro no vino. Sí. Y ese sí. No tiene luz en la casa. Roguemos por su alma. Bueno, muchachos, Para que encuentre la luz. para que encuentre la luz. Bien, muy bien. Muy fino. Bueno, muchachos, muchas gracias. Nos vemos entonces pasado mañana con Sonidos Radiales y la próxima semana con Cátedra de la Paz. Juiciosos, muchachos. Gracias. Eso, profe. Bueno, profe, Gracias, gracias. profe. Chao, muchachos. Gracias.